José Nardi, soy docente de la carrera de Sociología. Y bueno, del fetichismo al robo de leña, ¿no? De Charly García al robo de leña. En realidad yo había elegido otro texto, y cuando yo había elegido la crítica al programa de Gotha, y Ceci me pidió que si podía elegir otro, porque había otro profesor que lo había elegido. Y en realidad en ese momento dije, bueno, pensé en un texto que nunca había leído de Marx, porque realmente nunca, es la primera vez que me enfrento a este texto. Dije, bueno, quiero el texto sobre el robo de leña. Y como dijo Forte al principio, ¿no? Uno no sabe si los textos los elige uno o es el texto el que lo termina eligiendo, porque en las primeras aproximaciones que hice en la lectura del texto me encontré con ciertos temas que para mí hoy son importantes, ¿no? Y que dicho en el contexto de lo que se está debatiendo hoy en relación a la reforma del plan de estudios, ¿no? Me encuentro con, los que me conocen saben que insisto demasiado con este tema, pero puedo seguir insistiendo, la falta de una sociología que hable de lo jurídico, del derecho, del poder judicial, ¿no? Si hacemos un pequeño raconto de los trabajos que existen, la verdad que son muy pocos. Así que mi lectura del texto de El robo de leña va a estar cortada un poquito por esas inquietudes que tengo hoy. Una breve contextualización, ¿no? Es una recopilación de 5 artículos que se escribieron entre el 25 de octubre de 1842 y el 3 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, la semana pasada se cumplieron 176 años, ¿no? de la escritura de estos artículos en la Gaceta Renana, y tratan sobre los debates acerca de cómo tipificar el robo de leña. Y lo que hace Marx a grandes rasgos es criticar, mostrar, traer hacia el frente cuáles eran las contradicciones que estaban atrás de este tema. ¿Cuál era uno de los temas principales que se estaba discutiendo? ¿Qué se consideraba robo de leña? En este sentido había como 3 posturas que decían que robo de leña era tanto cortar la leña de un árbol que se encontraba dentro de un bosque privado, es decir, ¿no? Cortar leña verde. Robo de leña era también robar leña ya cortada, ¿no? Que tenía un propietario. Y robo de leña era también juntar las ramas secas que se habían caído por el propio proceso natural, ¿no? Entonces Marx dice, desde una posición jurídica, ¿no? Y que basada, me imagino, en sus estudios de derecho, se está intentando tipificar de la misma manera acciones que son sustancialmente distintas. Y esta contradicción que tenía esta posición, Marx la demuestra en el hecho de que se consideraban agravantes de este robo de leña en el hecho de que si se cortaba con una sierra o con un serrucho el árbol, pero no había atenuantes en torno a estas diferencias que se encontraban en los distintos tipos de acción. Marx decía que esto era el resultado, o este debate sucedía debido a que los propietarios de los bosques se habían convertido en legisladores, ¿no? Es decir, estábamos debatiendo eso porque aquellos que eran los dueños de la tierra eran también los que debatían y legislaban, ¿no? Entonces, en un momento, él plantea que el interés privado no adquiere capacidad de legislar por el solo hecho de sentarse en el sillón del legislador. Esto es algo que yo
realmente me quiero detener porque, y es uno, me parece a mí, de los ejes centrales del texto, que es que en esta contradicción entre el interés privado, ¿no?, y el interés público, por llamarlo de alguna manera, de la necesidad de recoger la leña que estaba seca, aparece una contradicción, o es la forma de expresión de una contradicción que Marx plantea textualmente y explícitamente, que es la contradicción entre el derecho consuetudinario y el derecho privado. Y de alguna manera, y acá voy a ir al texto, y a lo mejor forzando un poquito la interpretación, que nunca está de más, poder plantear que Marx está sosteniendo, como dirían los juristas anglosajones, una suerte de judicial review, ¿no?, que no se puede plantear o sancionar una ley asociada a cuestiones privadas que sea contraria al derecho consuetudinario. Entonces retoma una discusión de un diputado que sostiene, ¿no?, un diputado que decía, miren, esto es una locura, ¿no?, debemos plantear y matizar esta discusión. Esta persona decía, un diputado de las ciudades se pronuncia en contra del precepto en que se castiga también como robo la recogida de arándanos y bayas silvestres en los bosques. Había principalmente en favor de los niños de familias pobres que recogen esta clase de frutos, ayudando así a sus padres con una pequeñez, lo que viene siendo tolerado por los propietarios desde tiempo inmemorial. ¿Qué es desde el tiempo inmemorial? El derecho consuetudinario, ¿no? Y crea un derecho consuetudinario a favor de los pequeños recolectores. Pero otro productor alega, en refutación de este hecho, que en su comarca los frutos silvestres de los bosques son ya un artículo comercial y se envían en barricas a Holanda. Lo que quiere decir, dice Marx, que hay un sitio en que las cosas han ido tan lejos como para convertir un derecho consuetudinario de los pobres en un monopolio de los ricos, ¿no? Y esto me parece que debe ser relacionado, o yo propongo una relación, con ciertas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento jurídico y que nosotros podemos ver y asociar con ciertas cuestiones de la filosofía política que están en el texto y que Marx de alguna manera retoma. Voy a ir a dos cuestiones de lo que se llama los precedentes de la revisión judicial, o lo que nosotros entendemos acá como control de constitucionalidad. Uno es el precedente Bonham, que es en Inglaterra, en el año 1606, en donde un médico que se había recibido en Oxford, no recuerdo exactamente el lugar, quiere ir a ejercer medicina en Londres. Pero para ejercer la medicina en Londres debía estar aceptado por la Real, ¿no?, el Consejo Profesional, lo que hoy entendemos como el Consejo Profesional de Médicos de Londres. El tipo no le hace caso a lo que le imponía este Real, no recuerdo exactamente el nombre ahora, el Colegio Real de Londres. ¿Y qué termina sucediendo? Que por una supuesta disposición de Ricardo III, el Colegio Real de Londres le cobra una multa y lo mete preso. Porque eso era lo que Ricardo III había dicho. El doctor Bonham va y se presenta ante la justicia y el juez Cook dice: esto no puede ser. Esto es, diríamos nosotros hoy, inconstitucional, porque el common law establece que nadie puede ser juez y parte.
¿no? Y en esta cuestión, nosotros lo que estamos viendo es la filosofía política, si se quiere, de John Locke, ¿no? ¿Cuáles son los motivos del pacto? ¿Por qué cedemos derechos ante un Estado? Porque no podemos dirimir nuestros conflictos siendo parte de ellos. Y esto es una cuestión que es importante tener en cuenta y que en Marx, en este texto, está, ¿no? Cuando él él lleva el argumento al extremo diciendo que lo que terminan haciendo o definiendo estas personas es que la propiedad privada en su totalidad es un robo. En términos de Locke podríamos decir, se están apropiando incluso de aquello que no necesitan, ¿no? Y podríamos llevar el argumento todavía más allá con Rousseau, ¿no? En el discurso del origen de la desigualdad, ¿no? Cuando dice que el que nos engañó a todos fue el primero que llegó y dijo todo esto es mío. Podríamos ir incluso, ya saliendo un poquito del common law y yendo a Estados Unidos, y esto me parece que es importante, sobre todo si tenemos en cuenta lo presente que estaba en Marx, la situación política en Estados Unidos, con lo que muchos a lo mejor pueden conocer, que es el caso Marbury versus Madison, que es el que termina creando el control de constitucionalidad por parte de los jueces. Rápidamente, porque en realidad lo importante es algo que viene después. ¿Qué es lo que planteaba Marbury? Bueno, la gestión saliente me designó a mí juez federal, ¿no? Entre gallos y medias noches se designaron un montón de jueces que algunos llegaron a jurar y otros no. Jefferson, cuando asume el poder, dice, no, a vos no te nombra. Marbury va a la Corte Suprema y dicen, sí, tiene razón, debe asumir. Marbury obtuvo una victoria pírrica porque nunca asumió, pero de lo que Jefferson, el presidente de los Estados Unidos en esa época, se quejaba, no era que lo estaban obligando a designar un juez, sino en el hecho de que ahora los jueces nos dicen qué es lo que está bien y lo que está mal de lo que hacemos nosotros. Es decir, un juez crea en un fallo el control sobre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué esto es importante en esta discusión que Marx está planteando? Porque el fallo, el segundo fallo que retoma la cuestión del control de constitucionalidad en Estados Unidos después de Marbury y Madison es el caso Dred Scott, que es sobre el tema del esclavismo. ¿Qué es lo que plantea el caso Dred Scott? La inconstitucionalidad del Acuerdo de Missouri. ¿Qué era el Acuerdo de Missouri? Que un esclavo que entraba en un territorio en donde no regía el esclavismo debía automáticamente adquirir su libertad, ¿no? Eso era, si yo soy dueño de una persona y lo llevo a un estado en donde no rige el esclavismo, esa persona automáticamente recupera su libertad o obtiene su libertad. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que no. Es decir, la Corte sostiene que como es un esclavo no tiene derechos y por ende no se le puede otorgar la posibilidad de dirimir este conflicto en términos judiciales. ¿Por qué esto es interesante? Porque el juez de la Corte Suprema que vota en disidencia es un juez que dice, ¿y qué va a pasar entonces si el acuerdo de Missouri es inconstitucional cuando una persona con un esclavo se radique a vivir en un estado en donde la esclavitud no tiene validez? Ese estado debe aceptar esas condiciones y que vivan esclavos contrariamente a sus leyes. ¿Por qué esto es interesante? Porque este es el argumento que Abraham Lincoln
rescata y retoma en sus luchas contra el tema de la esclavitud. Y es interesante también, porque a lo mejor no es muy conocida, pero hay una carta de Marx a Lincoln con motivo de su reelección como presidente de los Estados Unidos, en donde Marx retoma un poquito esta cuestión, diciéndole que su posición es un tanto tibia, pero que en definitiva es importante para avanzar en estas cuestiones de la abolición de la esclavitud. En este sentido me parece, y con esto cierro con la otra dimensión que considero importante, que es que Marx tiene una posición que desde el derecho muchas veces se llama trialista o integracionista, ¿no? Pablo Nocer hablaba de la triada hegeliana, pero ¿qué es una interpretación integracionista del derecho? Una interpretación que no se queda en lo solamente normativo, sino que tiene en cuenta lo que nosotros hoy llamaríamos aspectos sociológicos y aspectos valorativos, ¿no? Una norma no tiene valor en sí misma y en la nada, ¿no? Se vota y se sanciona en un determinado contexto histórico y en función de ciertas cuestiones valorativas. Fijémonos cómo termina Marx entonces el texto, ¿no? Él dice: la Gaceta Prusiana del Estado predica al legislador cuando le dice que al legislar sobre la leña solo debe pensar en la leña y en los bosques, sin tratar de resolver este problema material específico políticamente. ¿Cuál es el problema político? Que los pobres juntan leña como una actividad cultural que viene de antaño, poniéndolo en relación con la razón y con la moral del Estado en general. Me parece que en este sentido hay algo para rescatar del texto, porque lleva el argumento a un tema vinculado a la relación entre el Estado, ¿no?, y la sociedad en términos políticos. Y que en definitiva el rol del legislador está tamizado por estos intereses de... Marx no usa el término, habla de ricos y pobres en este texto, ¿no? Pero que podríamos llamar hoy intereses de clase. Ahora, lo que nos plantea justamente esta interpretación del control de constitucionalidad es que los jueces también son dueños de bosques, ¿no? Los jueces también son propietarios. Por lo tanto, muchas veces el círculo de la revisión judicial o del control de constitucionalidad se termina mordiendo la cola, porque en definitiva los jueces defienden los mismos derechos que aquellos que legislaron y últimamente, de hecho ahora salió un libro en relación a este tema que se llama Contra el gobierno de los jueces, ¿no? Que ese era el temor de Jefferson de última, ¿no? No era que tenía que nombrar un juez que la legislatura, la corte le había dicho, sino que los jueces terminaban decidiendo sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, nada más. Gracias. Y la frase que elegí es que la crueldad es las características de las leyes dictadas por la cobardía.